Estamos listos y listas para iniciar esta semana 4 de nuestro módulo número 2 sobre industria de dispositivos médicos. Como siempre, hacerles la salvedad que frente a cualquier pregunta o cualquier aporte que quieran hacer, por favor, siéntanse en plena libertad de participar levantando la manita y esperando que les dé el espacio para que lo realicen. Bueno, para esta semana vamos a desarrollar algunos contenidos también sumamente interesantes, competentes al módulo en sí. Empezamos por lo que es la norma ISO 45001, que es un estándar internacional para los sistemas de gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo. Sus siglas SST. Esta norma establece un marco para que las organizaciones gestionen sus riesgos y mejoren el desempeño en esta materia con el objetivo de prevenir lesiones, enfermedades relacionadas con el trabajo y de promover un lugar de trabajo seguro y estable. A nivel, ¿verdad? País, dichosamente contamos también con regulación que nos permite ser o estar resguardados por la ley frente a un sinnúmero de situaciones, ¿verdad?, que se dan de forma cotidiana en el trabajo. Nosotros hoy vamos a conocer lo que dice la Constitución Política, también lo que se menciona en el Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República, y también vamos a conocer un poquito sobre la ley de riesgos del trabajo, que es la 6727. Así que vamos a hablar un ratillo, ¿verdad?, de algunos artículos, un poquito de legislación, pero creo que es bastante importante que los conozcamos para que el día de mañana, ¿verdad?, si nos vemos involucrados en alguna situación, bien sea un accidente o podamos ser, digamos, testigos, ¿verdad?, de alguna situación de riesgo, pues entendamos que hay legislación que lo cubre. Empezamos por la Constitución Política, específicamente lo que es el artículo 50 de la ley dice que establece que el Estado debe buscar el mayor bienestar para todos los habitantes mediante la organización y el estímulo de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Nos interesa más después de este punto y seguido. Además, garantiza el derecho a un ambiente sano, a la protección del agua como bien nacional y el acceso al agua potable para todos. Esa parte que está resaltada en amarilla, ¿verdad?, es lo que vamos a tratar de desarrollar más adelante. En el artículo 56 dice que se prohíbe que la libertad o la dignidad del hombre sea menoscabada y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. El Estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada. El artículo 66 menciona que se impone a los patronos la obligación de tomar medidas necesarias para garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo. Por su parte, el Código de Trabajo, la ley número 2 de la República, tiene los artículos 195 que menciona que se definen los riesgos del trabajo como los accidentes y enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo. El artículo 196 define el accidente de trabajo y sus implicaciones, que pueden ser la muerte, la pérdida o la reducción de capacidad laboral. El artículo 197 define la enfermedad del trabajo como el estado patológico producido por la acción continuada de causas originadas en el trabajo o el medio ambiente. El artículo 198 bis indica que compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social establecer los manuales, los catálogos, las listas de dispositivos de seguridad
el equipo de protección y de la salud ocupacional de la actividad pesquera en general. Y el artículo 214 establece las obligaciones del patrono asegurado, que son investigar riesgos, denunciarlos al INS, cooperar y adoptar medidas preventivas en salud ocupacional. También tenemos particularmente estos dos artículos, el 284 y el 285, que menciona una lista de obligaciones que tiene tanto el patrono como el trabajador en materia de salud ocupacional, que vamos a ir conociendo. En el caso del patrono, dice a la izquierda de la pantalla que permitir o debe permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a salud ocupacional. También debe cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional y finalmente proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Entonces, cuando vemos de pronto por ahí que el jefe, ¿verdad? O que el Departamento de Recursos Humanos nos envía a ser capacitados o observamos que hay una inspección por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Trabajo ahí en las instalaciones, o de pronto empezamos a ser instruidos en una serie de normas, de regulaciones que están enfocadas en salud ocupacional. Estos no son inventos del patrono. Esto es el cumplimiento de lo que la ley obliga al patrono a realizar. Pero resulta, en el último punto, ¿verdad?, del patrono dice que debe proporcionar equipo de protección a las personas. Y lo último, muy interesante, dice asegurar su uso y funcionamiento. O sea, entonces el patrón no solamente le va a dar a sus colaboradores mascarillas, zapatos de protección, gabachas, cascos, porque no solo ahí está su obligación. Él también tiene que garantizar que los colaboradores las utilicen y que estos dispositivos estén en buenas condiciones para que funcionen. Veamos ahora la parte que le toca al trabajador, sus obligaciones según la ley. Dice a la derecha del cuadro, someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes de cuyos resultados deberá ser informado. Así que las benditas pruebas doping, por ejemplo, ¿verdad? Eso no son inventos tampoco del patrón, es cumplimiento de la ley y el trabajador no se puede negar a realizarlas. Dentro de su deber, también aquí vemos un derecho y es que se le dé la información de lo que se generaron en los resultados de dicho examen. También nos indica que el trabajador debe colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional, participar en la elaboración, planificación y ejecución de programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Y la última, que va de la mano con la obligación también final del patrono, utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se les suministren. Entonces, cuando de pronto recibimos por parte del patrono unas gafas, unos guantes, un chaleco, ¿verdad?, alguna indumentaria necesaria para hacer nuestra labor de forma segura, nosotros tenemos la obligación de usarlos siempre que se requiera. También tenemos la obligación de conservarlos, o sea, de cuidarlos, que se mantengan en buenas condiciones. Yo no voy a agarrar un casco y ahí en medio de un berrinche lo voy a hacer reventado contra el piso. ¿Por qué? Porque yo estoy incumpliendo entonces la ley. ¿Ok? También tenemos en esta misma ley el artículo 286 que nos dice que ningún trabajador debe impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. No puede tampoco remover sin autorización los resguardos o las protecciones de las máquinas
los útiles de trabajo o algún elemento que esté en instalaciones. O sea, si no se tiene la autorización, no se puede hacer. Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. Alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos. Hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, la salud y la integridad personal de los compañeros de trabajo o de terceros. Esto se da muchísimo. Es más, yo los invito cuando tengan oportunidad de indagar un poquito en redes, bueno, en general en el Internet, la gran cantidad de accidentes laborales que se dan a raíz de una broma. Y una broma bastante común, tristemente, ahora lo voy a decir así, es esa compañerito o compañerita que encuentra muy divertido, entre comillas, que se le mueva la silla a algún compañero cuando está a punto de sentarse. Entonces se le quita la silla para que el compañero pase recto y se siente en el piso. ¿Verdad? Parecería algo muy divertido para algunos, pero esto termina siendo muchas veces, ¿verdad? Ocasión de que una persona se fracture, se lesione la cadera, ¿verdad? Y a cuenta de qué? De un momento de, entre comillas, risas. Entonces, el tema de las bromas está prohibido. Manejar, operar o hacer uso de equipos y de herramientas de trabajo para los cuales no se cuenta con autorización y conocimientos. Ese típico compañero por allá que se pone a decir, ay, eso está muy fácil, yo veo como lo hacen los compañeros. Ah, eso es un jamón, como decimos popularmente. Deme chancecito, yo lo voy a hacer. Si usted no tiene la capacitación ni la acreditación de que puede manipular una herramienta, un equipo, un vehículo, por favor no lo haga, aunque parezca fácil, aunque usted crea que sí puede hacerlo. En el momento en que usted se vea involucrado en un accidente, ¿verdad? Lo primero que van a ir a verificar es, ¿usted contaba con la capacitación, con la autorización para hacer esto o aquello? Y donde la respuesta sea no, pues sabemos que evidentemente el resultado va a ser un despido, ¿verdad? Y en casos muy extremos, hasta inclusive podría entrar un tema hasta penal, ¿verdad? Dependiendo del daño que se ocasione. Así que este tipo de actuaciones es importante que conozcamos que están reguladas por la ley. También el artículo 288 del mismo código nos dice que en cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores, se establecerán las comisiones de salud ocupacional que a juicio del Consejo de Salud Ocupacional sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono o de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. En el artículo 297 y hasta el 299 se generan información acerca de la regulación de las inspecciones de salud ocupacional que están completamente autorizadas en las empresas sin que medie, ¿verdad?, ningún tipo de oposición. Si, por ejemplo, se hace presente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo en las instalaciones para hacer una inspección, en ningún momento la empresa, así sea una empresa que esté colocada en zona franca, que parezca ser internacional o que tenga presencia en otros países y que nosotros solamente seamos sede, no casa matriz, no le da en ningún momento potestad de negarle el acceso a estas autoridades para que hagan las inspecciones. El artículo 305 establece la responsabilidad del patrón si el riesgo se causa por dolo o negligencia del patrono. El trabajador o sus causavientes pueden reclamar indemnizaciones adicionales. O sea, cuando dice causa por dolo o por negligencia, es que el patrono, conociendo un riesgo, no haya hecho nada para evitarlo, para corregirlo, ¿verdad? Que no haya habido un esfuerzo, ni siquiera una vigilancia al respecto. Automáticamente la ley dice, bueno, usted va a ser el responsable frente a cualquier indemnización, frente a cualquier demanda, tiene que responder.
Y luego tenemos la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la 6.727. Específicamente en el artículo 195 nos dice que se constituyen riesgos del trabajo, los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. O sea, que cualquier situación, evento o condición que se pueda observar en la empresa, en el área donde ustedes o yo trabajamos y que resulte en un accidente, en una enfermedad para una persona y que inclusive las consecuencias de este accidente o enfermedad se agraven, ¿verdad? Lejos de resolverse o lejos de atenderse y que haya una mejoría, más bien empeora la situación, esto constituye un riesgo de trabajo. En el artículo 196 se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes y que puede producir la muerte o la pérdida o la reducción temporal o permanente de la capacidad para trabajar. En el artículo 197 se indica que se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Aquí siempre me gusta aportar ejemplo. Hace muchos años en Costa Rica se dieron lamentablemente algunos casos en la zona de Limón donde había una gran cantidad de niños que estaban naciendo con malformaciones físicas, ¿verdad? Ya un caso, bueno, de ahí probablemente pasa desapercibido, pero la gran cantidad que se estaba presentando generó una alerta a nivel de salud. Entonces se recurrió a la investigación de por qué estaba pasando esto en esa zona específica del país y se encontró que eran consecuencia, tristemente, ¿verdad?, de que los padres de estos niños habían estado expuestos por mucho tiempo a zona bananera donde habían gran cantidad de plaguicidas, de forma que no se contaba, ¿verdad?, con medidas de protección o de cuidado, de resguardo de quienes manipulaban o de quienes se exponían a estos ambientes donde había pues una carga, ¿verdad?, significativa de estas sustancias tóxicas y resulta que se analizaron, ¿verdad?, algunos casos y se encontraba que inclusive estas personas al haber estado expuestas por tanto tiempo ya tenían las sustancias en su cuerpo, interiormente hablando, ¿verdad? Entonces estas sustancias empezaron a generar un daño a nivel del ADN y esto tristemente pues se transfirió, ¿verdad?, a los niños. Entonces, este es un ejemplo de una enfermedad del trabajo, de forma directa precisamente a la exposición de un entorno muy, muy particular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes, al respecto de la legislación en nuestro país que hace referencia a temas de salud ocupacional? ¿Todo claro? Ahí agradezco a los que están levantando mano, que están indicando que está clarito. Recordarles que tenemos también el medio del chat, ¿verdad? Para que participen si tuvieran alguna limitación con micrófono. Ok, permítanme un momento. Bien, antes de iniciar nuestras labores es súper importante que entendamos los deberes, ¿verdad? Específicamente en industria médica esto es todavía muchísimo más estricto. Necesitamos conocer los riesgos a los que nos podemos enfrentar en nuestro entorno laboral. Necesitamos saber o conocer más acerca de los microorganismos reactivos que se están manipulando o que se pueden llegar a manipular. Necesitamos saber también las medidas de contención que puedo usar en caso de que me vea expuesto a un riesgo. Hay que capacitarse o entrenarse en esta materia y saber qué hacer en caso de accidentes, en caso de un derrame, en caso de una mordedura.
Hay que leer con atención las fichas de seguridad, los póster que se colocan en la empresa, siempre estar como bien atento, ¿verdad? A las disposiciones, a las recomendaciones que el mismo patrono nos sugiere de forma visual, mantener a la mano en buenas condiciones y utilizar correctamente los equipos de protección personal, y en el momento en que haya que manipular algún producto químico, pues hacerlo con mucho cuidado, teniendo claras las indicaciones de la etiqueta, ¿verdad? Del envase que contiene la sustancia. Hay mucho por hacer cuando empezamos a una jornada de trabajo. A veces entramos, ¿verdad? Lamentablemente en esa condición de que nos confiamos de que nunca ha pasado nada y empezamos a omitir algunas indicaciones, y esto realmente no es una buena práctica. Como nos dice acá la compañera Cindy, mantener las etiquetas en buen estado, no confiarse y revisar bien correctamente. Miren, aunque nosotros hagamos el mismo proceso 100 veces al día y tengamos, no sé, 3 años haciéndolo, siempre hay que estar, como dicen, pilas. Nunca bajar la guardia, nunca desatender o desenfocarnos, ¿verdad?, de la labor que estamos realizando, porque inclusive muchos accidentes a nivel laboral no necesariamente le ocurre a la gente nueva, a veces le ocurre más a la gente vieja, llamémoslo así. No estoy hablando de edad biológica, estoy hablando de esa gente que tiene años trabajando para la empresa. ¿Por qué? Porque entran en un estado de confianza extrema, ¿verdad? En donde, repito, se omiten algunos pasos, se cree o se llega a pensar que no va a pasar nunca nada malo, que le pasa a los demás, pero a mí no. Y ahí es donde entramos pues en detalles bastante delicados. La bioseguridad, un concepto importantísimo también. ¿Qué es esto? Bueno, es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgo. La bioseguridad es la protección de la vida y es una disciplina preventiva e integral. ¿Por qué? Porque establece varios aspectos, ¿verdad?, que pueden sumar mucho si se llevan a cabo o si se contemplan de forma correcta. Por ejemplo, la bioseguridad contempla el aspecto del manejo de los residuos, es decir, que se conoce, se establece a nivel de empresa dónde se debe desechar cada material y cómo deben ser tratados los desechos. No es lo mismo que botemos a la basura una hoja de papel a que tengamos que desechar, ¿verdad?, alguna pieza de un dispositivo o alguna sustancia. El transporte adecuado de todo material químico o biológico también está contemplado en la bioseguridad, es decir, que hay sustancias, hay materiales que son tan delicados, tan sensibles, que requieren todo un protocolo, ¿verdad?, en el tema de su transporte para que sea seguro. La seguridad de todos los trabajadores en el ámbito, por ejemplo, los bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, entre otros, requieren también muchas veces de algunos protocolos de seguridad muy específicos que deben ser conocidos, por supuesto, y llevados a cabo. El uso de sustancias químicas que puedan afectar a los seres vivos, causándoles algún daño agudo, crónico o la toxicidad acumulativa, tener efectos corrosivos, explosivos o causar enfermedades, entre otros. Estos 4 elementos están contemplados, ¿verdad?, como claves en el tema de la bioseguridad. Los objetivos de la bioseguridad son prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales de riesgo, manejo de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, la disminución del riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Y para lograr estos objetivos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos, elabora normas y procedimientos para ello. Entonces, ¿por qué es importante la bioseguridad? Porque para efectos de la vida de las personas es vital, ya que a través de ella podemos evitar la propagación de miles de enfermedades como virus, bacterias y otros.
También nos ayuda a tener prevención de las diferentes enfermedades infecciosas emergentes. Entonces, ¿qué son las normas de bioseguridad? Bueno, son medidas destinadas a controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Y de hecho, ustedes y yo a diario cumplimos con normas de bioseguridad. Tal vez de pronto para algunos el término sea nuevo, pero ya lo hacemos. Por ejemplo, las normas de bioseguridad están destinadas, como ya lo decíamos, a reducir riesgos. ¿Y cuáles podrían ser algunas de estas normas? Las básicas. Por ejemplo, que en algunas situaciones sea obligatorio pasar por un control de verificación de temperatura corporal, el uso obligatorio de mascarilla o de algún tipo de equipo de protección personal, la prohibición de estar en lugares con mucha aglomeración de personas, lavarse las manos eh, por durante mínimo 40 segundos, colocar alcohol en gel después de lavarse las manos, mantener cierta distancia, si usted estornuda o tose, pues cubrirse la boca, la nariz, ¿verdad? Con el codo flexionado, nunca tocarse la cara después de haberse lavado las manos. Ese tipo de normas que son muy cotidianas son normas de bioseguridad y todas ellas cumplen el objetivo que ya hemos visto, que es reducir el riesgo de transmisión de microorganismos que puedan afectar la salud de las personas. ¿Por qué debemos cumplir las normas de bioseguridad? Para proteger la salud de los trabajadores y la población en general. Recordemos que cuando estamos en nuestro ambiente de trabajo y tal vez hay niveles de exposición muy altos, ¿verdad? Muy peligrosos, si no nos cuidamos, si no respetamos las normas, pues en algún momento salimos de la empresa y vamos a ir literalmente ahí exponiendo, ¿verdad? A la gente que está cerca nuestro y cuando lleguemos a nuestra casa, pues a nuestra propia familia, de ese riesgo si no hicimos las cosas bien. Estas normas van a prevenir esa propagación de infecciones y la exposición a riesgos biológicos, físicos y químicos. Estas medidas son esenciales para evitar enfermedades, para asegurar un ambiente de trabajo seguro y para cumplir inclusive la normativa legal. Por eso empezamos viendo la parte de la legislación. Recordemos que la misma ley, el propio Estado como tal, dice que debe garantizar esa seguridad de las personas y las normas son respuesta a esa garantizar, a ese requisito que dicta la ley. Hay tres principios básicos de la bioseguridad. Tenemos la universalidad, que quiere decir que toda persona debe cumplirlas de forma indiscriminada. Es decir, no porque yo sea docente me eximo de hacerlas. No porque alguien tenga mucho dinero está exento de hacerlo. No porque alguien sea hombre está exento de hacerlo. No, esto es indiferente a aspectos sociales, económicos, educativos. Todas las personas en el planeta, indiferentemente, inclusive hasta de un tema de credo, de política, indiferentemente de eso, están en la obligación de cumplir con estas normas, por eso es universal. También otro principio es el uso de las barreras de protección o los equipos de protección personal, por sus siglas EPP. El uso de estos equipos van a proteger a las personas que los utilizan de cualquier riesgo o contagio cuando se exponen, ¿verdad?, a ambientes con alguna carga de contaminación significativa en tema de bacterias, virus u otros. Y también la eliminación de material contaminado. Deben existir procedimientos establecidos sobre el manejo adecuado de materiales. En el caso, por ejemplo, de hospitales donde hay atención a pacientes, y hay obviamente pues gran cantidad de materiales que hay que desechar, que tienen una serie de carga biológica, sustancias, fluidos, sangre. ¿Qué se hace con esto? Esto no se puede botar en cualquier basurero. Entonces, esos procedimientos también forman parte
del principio o de los principios de la bioseguridad. Hablando de desechos, existen varios tipos. Tenemos los desechos clase A, que tenemos a la izquierda de la pantalla, que son residuos biocontaminados. Por ejemplo, cuando se atienden pacientes y estos residuos o estos materiales tienen secreciones, líquidos orgánicos, algún material biológico que contenga cultivos o medios de cultivo provenientes de laboratorios clínicos, vacunas vencidas o inutilizadas, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos o punzocortantes. Este tipo de desechos son residuos biocontaminados que pertenecen a la categoría A. Luego tenemos los clase B, que son residuos especiales. Por ejemplo, residuos químicos peligrosos como recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos. Residuos farmacéuticos como medicamentos vencidos, no utilizados y residuos radioactivos. Y en el caso de los residuos clase C, son residuos comunes de oficina, caracterizados por papel, cartón, caja, plástico, restos de preparación de alimentos, entre otros. La bioseguridad, entonces, como uno de sus principios es el tema de los desechos, va a tener que establecer inclusive, por ejemplo, el uso de la codificación de colores. Permítame un momentito, por favor. Un segundo. La codificación de colores para los receptáculos o para los recipientes o basureros donde tenga que clasificarse los desechos. Por ejemplo, ¿verdad? Se tiende a utilizar las bolsas o bien los contenedores en color rojo para desechos biocontaminados, los de color verde o negro para desechos comunes, los de color amarillo para desechos especiales e inclusive, aunque no lo mencionamos porque es algo que creo que todos manejamos, cuando hablamos de desechos reciclables se utiliza color amarillo. Ok, permítame un momentito, por favor. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Todo clarito, chiquillos. Si me pueden confirmar, por favor. Ok, gracias. Excelente. Un segundito, por favor, que me están haciendo por aquí una pregunta. Ok, bueno, estamos aquí. Otros conceptos también súper importantes son estos que tenemos en pantalla. Tenemos el concepto de séptico, antisepsia y asepsia. Séptico es la presencia de infecciones y pudrición. Antisepsia es la destrucción de gérmenes por medio del empleo de antisépticos. Y asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. Y de pronto las imágenes que tenemos en pantalla nos permiten tener mayor claridad de lo que estos representan. Antisépticos, vean que lo mencionábamos ahorita. ¿Qué es eso? Bueno, son agentes químicos, germicidas, aprobados para ser empleados sobre la piel y que inhiben, o sea, minimizan el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Hay dos tipos de asepsia. Tenemos la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario o bien un hospital con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. Mientras que la asepsia quirúrgica es también conocida como la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de las bacterias en un área o en un lugar específico. Hay varias medidas de asepsia, ¿verdad? Dependiendo de el lugar o más bien del área o actividad, ¿verdad? Que se vaya
a tratar. Este cuadrito que tenemos en pantalla, ¿verdad? Nos da un rápido resumen de qué se puede hacer dependiendo del área o lugar al que se le quiera aplicar asepsia. Por ejemplo, no voy a leerlo todo, ustedes pueden darle una ojeadita con mayor detenimiento después, pero voy a mencionar en este caso lo que son las superficies y equipos, ¿verdad? Una acción de asepsia para atender este tipo de espacios es la limpieza de mesas y estantes, así como de pisos, la desinfección de equipos críticos, la esterilización de instrumentos y materiales, pero resulta que para cada uno de estos procesos también debemos contemplar la frecuencia en que se llevan a cabo. En el caso de la limpieza de mesas, dice que es al inicio y al final de un turno. ¿Y quién debería ser el responsable? El operario de limpieza. Para el caso de la desinfección de equipos críticos, nos dice que es antes de cada uso a cargo de los operarios de producción. Para el tema de la esterilización de instrumentos y materiales, debería de existir un protocolo, ¿verdad? Porque cada instrumento, cada material, pues pueda tener sus particularidades y aquí sería a cargo del personal de esterilización. Entonces, cuando hablamos de asepsia es un tema, ¿verdad? Bastante amplio que debe ser tratado o implementado en cada área dependiendo de la necesidad. De hecho, existe un ciclo de asepsia, como vemos en pantalla, y un poco de lo que ya habíamos abordado inclusive en clases anteriores. El ciclo empieza con la limpieza. Luego tenemos la desinfección como paso número 2. Luego entramos entonces en la antisepsia, seguido de la esterilización y finalmente se logra la asepsia. Entonces vean que es un ciclo, llamémoslo así, de 5 pasos para lograr una condición de asepsia, que como lo decíamos es la ausencia de contaminación o de condiciones donde haya presencia de gérmenes, ¿verdad? O de virus o de bacterias. Así que hacer asepsia no es en un 2x3, requiere un proceso que hay que hacerlo de forma minuciosa y cuidadosa para que el resultado final sea el más óptimo. Hay algunas consecuencias, ¿verdad?, de realizar prácticas inadecuadas relacionadas con la asepsia y la bioseguridad que ya vimos. Por ejemplo, los equipos de seguridad y las instalaciones no serían adecuados para trabajar en caso de que no se lleve a cabo esto de forma correcta, ¿verdad? Pues existirían microorganismos que no se conocerían y que podrían generar enfermedades en humanos sanos. La seguridad de los trabajadores no sería la ideal para prevenir accidentes y enfermedades. Se correría el riesgo de propagación de enfermedades en seres humanos y animales. Y todos nosotros pues tenemos planes de vida a corto y largo plazo. Por eso debemos buscar procedimientos seguros, adoptando conductas seguras para que estos proyectos de vida no se vean truncados por un no cumplimiento de normas de bioseguridad con consecuencias potencialmente fatales y que instantáneamente nos afectan desde el punto de vista emocional, económico y efectivo. Así que el tema de la asepsia y la bioseguridad tenemos que asumirla con total responsabilidad. Veíamos en ese mismo ciclo, ¿verdad?, de la asepsia, un paso que era la esterilización. Y aquí es importante recalcar que no existen grados de esterilización. Nosotros solo podemos hablar, de que un elemento está estéril o no lo está, pero no hay puntos medios ni porcentajes. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte. Consiste en una eliminación de vida microbiana que logra eliminarse con métodos físicos, químicos o de radiación. Los métodos de esterilización físicos pueden ser a través del uso de calor seco, de vapor, de gas de óxido de etileno o a través de la radiación como la luz ultravioleta y rayos gamma. Para el caso de los métodos de esterilización químico, se puede hacer uso de alcoholes etílico, de cloros, formaldehídos, de
los cuaternarios de amonio, los glutaraldehídos, yodóforos, peróxidos de hidrógeno y el ácido acético. Cualquiera de estos pues serían funcional para este tipo de esterilización. Y es importante, ¿verdad? Hablando en temas de calidad, que inclusive las acciones o los procedimientos de esterilización no son aplicables de forma aleatoria, ¿verdad? O antojadiza. Inclusive existen normas y estándares internacionales que regulan estas prácticas. Aquí se pueden dar una idea, ¿verdad? De la cantidad de normas que existen específicas para el uso de algunos de estos productos. Muy importante ahí pues conocerlo. No es que de pronto en una reunión alguien diga, mira, ¿qué les parece si usamos vapor? Porque sí, porque se me ocurrió. Habría que ir a revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que indica, por ejemplo, la ISO 17665 al respecto? Para obviamente hacer un buen proceso. Otro aspecto importante que vamos también a desarrollar y que tiene que ver con estos temas es la excelencia operacional, pero vamos a empezar por conocer lo que significa en primera instancia la palabra excelencia. Bueno, según la Real Academia Española, dice que excelencia se entiende como todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de singular aprecio o estimación. Por otro lado, tenemos la palabra operación, también aprovechando lo que nos dice la Real Academia, dice que es cómo se ejecuta algo. Entonces, la simbiosis, o sea, la unión o la mezcla de estos dos conceptos nos podrían permitir desarrollar una definición como el resultado de la ejecución de una alta calidad. La Real Academia Española nos deja entrever un abismo de lo que será la definición completa de este concepto. Entonces, hay que hacer hincapié en la necesidad de una excelencia global en todas las empresas y en todo lo que se hace, porque la excelencia global permite una maximización de la eficiencia y de la rentabilidad de las operaciones a través de un excelente control y un valor máximo de unidad de negocio en todos los activos industriales, mientras se mejora la seguridad y se reduce el impacto ambiental negativo. También esto conduce a la entrega puntual de bienes y servicios competitivos a los clientes. Para implementar exitosamente un programa de excelencia operacional, se debe trabajar simultáneamente todas y cada una de las áreas mencionadas. ¿Cuáles? No las leí, pero están en el párrafo anterior. Lo que es la gestión de activos físicos, la innovación tecnológica, la resiliencia, la sustentabilidad, la externalización, la tecnología de la información y la competencia global, a través de la aplicación de políticas de formación, motivación, incentivación, reconocimiento y desarrollo eficaz del talento humano, fundamentadas en la misión y enfocadas en la visión corporativa. Entonces, ¿qué es excelencia operativa o excelencia operacional? Es una filosofía de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Es el proceso de ejecutar una estrategia de negocio de forma más confiable y coherente que como lo hace la competencia, lo que se traduce en un mayor ingreso, en menores riesgos operativos y en menores costos de operación. No se trata de reducir recursos, sino de averiguar cómo aplicarlos o cómo aprovecharlos al máximo. Hay varias metodologías que se pueden aplicar para lograr la excelencia operacional en las empresas. Vamos a ver aquí, a grosso modo, ¿verdad? ¿Cuáles se pueden utilizar? Aquí en pantalla tenemos 4 metodologías. Tenemos el Lean Manufacturing, que es una filosofía de gestión que busca eliminar todo tipo de desperdicio dentro de los procesos productivos sin afectar la calidad. El objetivo del Lean Manufacturing es hacer más con menos, entregando valor al cliente de forma eficiente. Un ejemplo sería reducir los pasos innecesarios en la línea de producción para ahorrar tiempo. También tenemos el Kaizen o Kaizen, como quieran decirle, que significa mejora continua en japonés. Es una metodología que promueve pequeños cambios diarios hechos por todos los empleados para mejorar los procesos, la seguridad, la calidad y el ambiente laboral. Ejemplo,
ajustar la posición de herramientas para facilitar el trabajo y evitar errores. También tenemos el 5S, que es una herramienta japonesa de orden y limpieza, que mejora la eficiencia y la seguridad del lugar de trabajo. Se llama 5S porque precisamente son 5, llamémoslo así, pasos o procesos que en japonés empiezan con la letra S. De hecho, la primera es el seiri, que significa clasificar o eliminar lo innecesario. El seiton significa ordenar, que es ubicar cada cosa en su lugar. El seiso significa limpiar, que es mantener todo limpio. El seiketsu significa estandarizar y es establecer normas y rutinas. Y el chitsuke significa disciplina, que es mantener y mejorar los hábitos. Un ejemplo de cómo podríamos aplicar el 5S podría ser señalizando las áreas, eliminando objetos inútiles y manteniendo los equipos limpios. Y por último, la metodología del 6 Sigma o Six Sigma, ¿verdad? Es una metodología que busca reducir la variabilidad y los defectos en los procesos mediante el uso de datos y análisis estadístico. Su meta es lograr una calidad casi perfecta. Solo 3.4 defectos por millón de oportunidades. Un ejemplo de aplicación del 6 Sigma sería analizar las causas de errores en un producto y eliminarlas para que no se repita. ¿Cómo se logra la excelencia operacional? Bueno, se dice, ¿verdad?, que generando una mentalidad o una visión donde sea importante conocer al cliente, donde sea posible el manejo del cero desperdicio, donde haya un enfoque en el Kaizen o Kaizen que ya vimos, siendo transparentes, o sea, hablando con la verdad, con datos reales, nunca maquillando ni inflando información para querer quedar bien y capacitando siempre al personal. A través de estos esfuerzos, ¿verdad? Es posible lograr la excelencia operacional o excelencia operativa, como quieran llamarle. Esta filosofía tiene 5 elementos claves. Tenemos la calidad del producto o servicio, que se busca siempre ser capaz de hacer las cosas bien. La rapidez, que hace referencia al tiempo que transcurre desde que el cliente pidió un producto hasta que llega a sus manos. La fiabilidad, que es el cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega. La flexibilidad, que es la capacidad para hacer cambios rápidamente, tanto en diseño, variedad, volumen o fechas. Y los costos, que es la gestión de los procesos de transformación para generar productos y servicios. Entonces, cuando hay un enfoque basado en estos 5 elementos, estamos trabajando en la filosofía de la excelencia operacional. Y bueno, como aquí la idea es ir amalgamando todo lo que vemos para que tenga sentido, usando lo que hemos visto de excelencia operacional y sumándole el tema de la salud ocupacional que vimos al inicio, vamos a ver que el ambiente de trabajo seguro es un aspecto que a través de la excelencia operacional se puede promover. ¿Por qué? Porque la excelencia operacional puede identificar y controlar riesgos laborales y lo cual va a permitir una reducción de accidentes y de enfermedades ocupacionales. También tenemos la estandarización de procesos. Los procedimientos que están bien definidos van a asegurar que el personal siga prácticas seguras para su salud física y mental y esto es posible gracias a la excelencia operacional. Y por último, la mejora continua. Establecen indicadores de salud ocupacional, por ejemplo, accidentes, ausentismo, la ergonomía. Esto se puede monitorear para aplicar acciones correctivas y preventivas. Un buen ejemplo aquí es en una planta médica, si se quiere aplicar el 5S, que recordemos era una de las metodologías para lograr la excelencia operacional, se puede reducir el riesgo de caídas, la contaminación o la exposición a sustancias peligrosas. ¿Cómo relacionamos la excelencia operacional y la asepsia, que fue otro concepto que vimos también? Veamos este caso, el control de la contaminación. La excelencia operativa va a buscar eliminar siempre fuentes de error o de impurezas. La asepsia va a garantizar procesos y productos libres de microorganismos. La estandarización y disciplina
Bueno, existen procedimientos o deben existir procedimientos estandarizados que aseguren que la limpieza, la esterilización y la manipulación sean uniformes y efectivas. Y la cultura de la calidad, por ejemplo, un entorno limpio, ordenado y controlado, va a reforzar la cultura de la seguridad y la excelencia. Un ejemplo en este caso, la aplicación rigurosa de protocolos de limpieza y de esterilización se alinea con el principio de hacerlo bien a la primera, que es parte de la excelencia operativa. Y por último, ¿cómo vamos a relacionar la excelencia operacional con la bioseguridad que también vimos al inicio? Bueno, aspectos a contemplar: la prevención de riesgos biológicos. La bioseguridad busca proteger al personal y al entorno de agentes infecciosos. La excelencia operativa va a promover la prevención y el control sistemático. El cumplimiento normativo, bueno, ambas van a requerir el cumplimiento de regulaciones, por ejemplo, la ISO 45001 o normas de salud pública. Y en cuanto a la cultura organizacional responsable, ambas van a fomentar hábitos seguros, el uso de equipos de protección personal y el compromiso de personal con las buenas prácticas. Ejemplo, un sistema de excelencia operativa incorpora el monitoreo de incidentes biológicos y la capacitación continua en bioseguridad como parte de un ciclo de mejora. Algunas conclusiones sobre estos temas abordados. La industria médica es un motor económico global y estratégico en Costa Rica. Costa Rica destaca siempre como un centro de exportación de dispositivos médicos. Y perdón que no lo mencioné, estas conclusiones no son solamente de esta clase, son de todo el módulo. Les decía en el punto 2, Costa Rica destaca como un centro de exportación de dispositivos médicos. La innovación y la sostenibilidad serán la clave en el futuro. La colaboración pública y privada fortalecen el ecosistema de esta industria. La excelencia operativa implica lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, seguros, estandarizados y en mejora continua, buscando cero errores, cero desperdicio y cero incidentes. Su base son las metodologías que vimos, que eran el Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, 6 Sigma, que promueven disciplina, orden y prevención. Sin salud, ni asepsia, ni bioseguridad, no hay excelencia operativa. Y sin excelencia operativa, no se sostiene la salud ni la seguridad del trabajo, que obviamente son esenciales para esta industria. Ay, qué pena, Cindy, los escucharon. Fíjate que se me metieron en el cuarto. Ahí las disculpas del caso, ahí andan jugando y correteando. Qué pena. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto hoy? Excelente, excelente. Qué dicha, que todo quedó clarito. Bueno, vean chicos, aquí tenemos, y les voy a mostrar, ya disponible el examen. Y para que lo tomen en consideración, este examen, ¿verdad? Cierra pues de hoy en 8 a las 12 mediodía. Por ahí en las próximas días va a haber algunos anuncios por parte de los compañeros de servicio al cliente sobre fechas de cierre, ¿verdad? Por el fin de año para que estén atentos. Pero para de hoy en 8 tenemos clases normales, ya empezando lo que es el módulo 3, si Dios lo permite. De mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles la participación y que hayan estado por acá presentes. Saludos a los compañeros que ven la clase en diferido y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, profe, que descanse. Igualmente, buenas noches.